Muy buenas noches, siendo las 8 de la noche, declaro inaugurada esta sesión académica del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Cedo el uso de la voz a nuestra secretaria interina, Alma Montserrat. Buenas noches, doy la más cordial bienvenida a la sesión académica del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en donde tendremos la participación del licenciado Daniel Alejandro Álvarez, coordinador del capítulo juvenil, quien nos presentará la conferencia Un crossover de generaciones, digitalizando a la BSG-EEJ. Contamos en esta solemne sesión académica con la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta benemérita institución y asesora del capítulo juvenil. Al licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, coordinador del capítulo juvenil y conferencista. Y la de la voz, la licenciada Alma Montserrat Gómez Sepúlveda, secretaria interina del capítulo juvenil. Ahora me complace presentar al licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez. Es licenciado en Comunicación y Artes Visuales por el ITESO. Ingresó al capítulo juvenil de esta benemérita institución en el año 2009 con el proyecto 2019, con el proyecto Biblioteca Digital de la BSG-EEJ. Fue el primer alumno mexicano en egresar de Catriona Grace Academy. Tiene una certificación como locutor por el Centro de Capacitación MBS Radio y formó parte del programa El Grito de la Llorona con su segmento semanal sobre el cine de terror titulado Función de Medianoche. Forma parte del colectivo Mandrágora Ediciones, donde ha participado como autor en las antologías de Voces detrás del arco iris y los cuentos de la Bruja Azul. También ha impartido talleres de creación de personajes en eventos como la Feria Municipal del Libro en Guadalajara y Zapopan, así como en Fobia Fest. Actualmente es portador del título Mr. Juventud Plus Jalisco Centro y es publirelacionista del Círculo de Gamagos e Ilusionistas de Jalisco, donde ha participado en diversos espectáculos y festivales. Cedemos los micrófonos a nuestro conferencista. Muchas gracias. Pues les doy la bienvenida a esta, más que conferencia, va a ser un anecdotario. Vamos a platicar y echar un chisme muy padre sobre justamente un crossover generacional. Todo empezó justamente hablando de, viene el 160 aniversario de la Benemérita y en septiembre normalmente platicamos sobre la historia. El detalle es que muchas veces es historia de hace 160 años, que está bien, pero normalmente cuando uno celebra un cumpleaños, ¿qué celebramos? La vida de quien está cumpliendo años. ¿Y por qué no celebrar algo que actualmente está sucediendo dentro de la Benemérita? Así fue como surgió el nombre y esta maravillosa imagen, que fue lo que hemos hecho, que ha hecho que la Benemérita haya sobrevivido tantos años. Creo que es hacia acá. Ya. Empezando por el origen del título. ¿Qué es un crossover? En la industria del cine o del entretenimiento suele ser cuando dos franquicias, ya sea que sean de la misma gran empresa o de diferentes, se unen para crear algo nuevo, algo interesante, ya sea por cuestiones de ventas, que normalmente así es. Y luego nos dan momentos súper icónicos como cuando Scooby-Doo y Kiss salieron en una película y tuvieron un segmento de transformación Sailor Moon. Les recomiendo mucho esa película de Scooby-Doo. Por ejemplo, cuando las Tortugas Ninja y los Power Rangers, todos los niños de los 90 vimos ese crossover y lo disfrutamos. Por ejemplo, el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado también estuvieron. Y el de arriba es uno de los más importantes, Freddy contra Jason, porque se podría decir que en la historia del cine fue de los primeros crossovers y de las primeras escenas postcréditos que hubo en la industria del cine. Entonces, en la película previa de Jason, no me acuerdo cuál era porque son como 13, de viernes 13 precisamente, aparentemente acaban con Jason y lo primero que sale es la garra de Freddy Krueger agarrando la máscara y arrastrándola al infierno. Corte A, la película de Freddy contra Jason. Es un clásico del cine de terror. Ahora, ya vimos qué pasa en un crossover en la industria del cine. Pero, ¿qué pasa en la vida real? ¿Se imaginan a estos cuatro personajes juntos en una sala platicando? O sea, gente que ha cambiado a México de una o de otra manera, desde Benito Juárez,
el señor Mario Molina, que es un premio Nobel de Química y que actualmente muchas de sus investigaciones se siguen utilizando y siguen siendo base para más investigaciones sobre el cambio climático. Tenemos a Vanessa Ponce de León, la primer mexicana y única hasta la fecha en ganar Miss Mundo, uno de los certámenes más difíciles de ganar, porque allá no nomás ocupa ser bonita, te hacen prueba de talento, prueba deportiva, prueba de oratoria, tienes que llevar un proyecto social y prueba de modelaje. Entonces es de verdad que tienes que ser una de las personas más preparadas para caer en ese certamen. Tenemos a Nuria Diosdado, que ha dejado muy en alto a México en competencias olímpicas e internacionales como atleta de alto rendimiento en nado sincronizado. Entonces, ¿se imaginan? 4 generaciones diferentes, 4 perfiles completamente distintos en una sala conviviendo y diciendo, vamos a hacer un proyecto juntos. ¿Qué creen que pasaría? Así empieza esta gran historia. Pero vamos a obviar los primeros 25 años, porque ya se contaron, dicen por ahí, esa historia ya se contó. Entonces, los invito a que vean esta conferencia de 25 años del capítulo juvenil, de un viaje en autobús a la nube, por nuestra actual asesora y expresidenta, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro. Así la buscan en Facebook, así le va a salir. Así que se la recomiendo mucho para que conozcan cómo es que estoy yo aquí, gracias a todo lo que pasó en ese viaje en autobús. Todo eso terminó en este día. Entonces, después de esos 25 años, bueno, ya 29 actualmente, vamos conociendo a nuestros grandes personajes de esta historia. Primero que nada tenemos a la generación silenciosa. Son todos aquellos personas que nacieron entre 1928 y 1945. Les tocó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, así, en su máximo apogeo. Normalmente suele ser gente que le decimos que es bien idiática. Y son los que mucha de esta generación seguía con este modelo de la mamá administra, el papá se va a trabajar y provee. Es gente que tiene convicciones políticas muy fuertes, es gente que es es muy difícil que se vaya a rebelar en contra de una autoridad. Es muy difícil que suceda. Sin embargo, más allá detrás de toda esa fuerza que tienen y que solemos decir que qué complicados son los viejitos, tenemos una disciplina y una lealtad enorme hacia lo que ellos creen, que eso les ha ayudado mucho a ser quienes son. Entonces, no, es algo que vamos a ver con las demás generaciones. No todos tenemos defectos, pero también tenemos virtudes, y es importante mencionarlas porque eso más adelante van a ver cómo nos ayudó con el proyecto. De ahí siguen sus hijos, los baby boomers. Y antes de que se me olvide, la generación silenciosa se le empezó a llamar así en la revista Times, en un artículo por ahí de los años 50, justamente por esta conformidad política, porque ellos no hablaban. El presidente decía y ellos decían que sí. De ahí vienen los baby boomers. Este nombre viene porque justamente les toca la posguerra, entonces viene el boom de bebés, el baby boom, porque había mucha abundancia económica, una recuperación maravillosa. Entonces ellos nacen y como les tocó nacer casi en cuna de oro, pues ¿qué sucede? Se vuelven un tanto materialistas. Les encanta que los vean, les encanta la opulencia, les encanta el sentirse vistos por su éxito profesional. Sin embargo, ellos empezaron también a cuestionar a las autoridades en un primer momento, porque fueron justamente esta generación la que empezó con activismo social. Solo que es interesante porque sí tienen voz, hablan, están muy orientados al éxito profesional, entonces tienen un detalle, que ahora su ley es la de ellos. Tienden a caer en un autoritarismo muy fuerte. Entonces imagínense tenemos a la gente de arriba que es muy cuadrada y tenemos estos que les dicen cállate, ahora soy yo el que tiene razón. ¿Qué creen que pasaría? Y luego viene la generación X. La X tiene es muy interesante el nombre de X,
porque justamente tiene más que ver porque fue una generación que les tocó unas incertidumbres enormes. Les tocó vivir un montón de promesas rotas por parte de las autoridades y los políticos, una recesión económica. Aquí ya no era tan fácil comprarte una casita, ya no era tan fácil estudiar en educación privada o escalar de manera acelerada, ¿no? En las empresas. Llegó el punto que el modelo previo de mamá se dedica a administrar y papá se va al trabajo ya no funcionaba. Entonces fue una generación que fue obligada a ser independiente porque los dos trabajaban. ¿Qué sucede? Si bien sí son gente mil usos, ellos saben reparar todo lo que sucede en la casa, ellos saben hacer cientos de cosas, pero el problema es que son gente que le cuesta mucho trabajo socializar, son de grupos sociales muy pequeños, muchas veces hasta es el núcleo familiar de que sus amigos son sus primos. O en otros casos también son muy desconfiados. O sea, a ellos tú, si quieres convencer a alguien de la generación X a que se una a un proyecto contigo o que trabaje contigo, no le puedes llegar con una promesa de mira y vamos a cambiar el mundo. No, ellos tienes que llegarles con un proyecto ya con resultados. Esto me funcionó, vamos a aplicarlo ahora contigo. Porque de otra manera va a ser muy complicado por toda una generación, insisto, que fue víctima de muchas promesas rotas. De ahí venimos, ahora sí, mi generación, los millennials, la generación que le tocó ver nacer el nuevo milenio. Nos tocó el boom de las redes sociales. Somos una de las generaciones más expuestas. Nosotros aprendimos a programar con tal de tener un espacio en MySpace bonito. No sabemos cómo, pero aprendimos a programar. Y eso ya era programación. Es una cosa bien interesante. Por lo mismo que nosotros ya estamos mucho más expuestos al mundo y a la gente, ya teníamos más conocimiento de lo que pasaba alrededor, mucha más apertura a colaborar. Nos tuvimos que adaptar. Nos tocó a nosotros ir a las bibliotecas. Nos tocó empezar en el Encarta, que eran las primeras bibliotecas y enciclopedias digitales. Nos tocó Wikipedia. Nos tocó el Internet antes, que era conectarlo al teléfono y de repente era tu mamá de desconéctate porque voy a hablar por teléfono y estarte esperando 5 minutos a que te conectaras a internet, al internet inalámbrico, al Wi-Fi. Entonces todos esos cambios a nosotros nos tocaron. Sin embargo, como a nosotros nos tocó todo muy así, tenemos este problema del síndrome del protagonista. Y si se meten a las cuentas de Instagram, de redes sociales de cualquier persona de mi generación, todos romantizamos todo. Nos creemos los protagonistas. ¿Y qué sucede con los protagonistas de las películas? Todo les sale bien y todo tiene que funcionarles. Entonces se torna en un capricho de por qué a mí no me están aumentando el sueldo si llevo un mes en esta empresa. Llevo 2 meses aquí y no me quieren autorizar mis vacaciones. ¿Por qué? Si yo soy la persona indispensable, yo vine aquí a cambiar el mundo. Entonces tenemos unas expectativas muy altas por una alta romantización que tenemos y por lo mismo una tendencia al capricho. Y miren, varios de aquí no me dejarán mentir. Amazon sobrevive gracias a nosotros. ¿Por qué? Porque nos lo merecemos. Damos unos tarjetazos padrísimos y decimos volverá multiplicado. Dios proveerá. Entonces es un problema que tenemos de cuestión hasta económica, que en parte sí venimos ya jalando nosotros las consecuencias de la recesión, pero no, también nosotros no tenemos la culpa de no sabernos administrar. Porque decimos, ay, es que no nos alcanza para una casa, pero te pones a juntar cuánto cuestan todos los funcos que tienes ahí arrumbados. Yo me pregunto. Finalmente viene la generación Z, que es la más actual en integrarse. No es la última, porque de ahí todavía siguen otros, como la generación, los baby alfas, que apenas están saliendo de la universidad, unos apenas están naciendo, que ellos vienen, ahora sí que les tocó ser nativos digitales. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, háganme una seña como de que fueran a tomar una foto, ¿cómo la harían? Exacto. A estos niños tú les dices y le hacen así. O por ejemplo, como están mucho más expuestos a la globalización, si yo les digo a ustedes, háganme un corazón con las manos, ¿cómo lo harían? Exacto, así. Y esta generación la hace así. ¿Por qué? Por Corea. En Corea este es el símbolo como de un corazoncito, de que los quiero mucho. Porque justamente antes, ¿cuánto tiempo tardaba en llegar una noticia? ¿Y cuánto tiempo tarda en llegar hoy? O sea,
Simplemente fuimos noticia nacional por un socavón maravilloso en López Mateos. Y fue así. Ya había, y no solo fue la noticia, ya había memes, ya teníamos a Godzilla nadando ahí, se inauguró el primer cenote de Jalisco. O sea, vean a todo lo que nos fuimos. Entonces, esta generación, eso es lo que les sucede. Son nativos digitales, ellos ya, o sea, nacen sabiendo usar un celular, incluso mejor que mi generación. Tienen mucha conciencia de lo que pasa en el mundo. Pero por otro lado tienen un problema muy grande, que ellos tienen más fiabilidad en un TikToker que realmente en información veraz. O sea, ellos son una de las generaciones más ignorantes en el sentido de que ellos ya saben que si tienen una duda, van a ChatGPT, le preguntan y les contesta. Ahí está la información. ¿Para qué me esfuerzo en buscarla? Al tener todo ya tan a la mano, y por lo mismo no saben discernir. Les llega la información y aquí es donde entramos la generación X y los millennials a hacer bisagra, porque es un problema que les pasa a las generaciones de arriba también, que les llega una cadena de WhatsApp y la abren y ya se llenaron de virus el celular. Y oye, hija, ¿por qué mi celular tiene esto? O acá tenemos estos niños dando información súper delicada en TikTok, nomás para que les hagan una mención en YouTube. Entonces, imagínense ahora teniendo a todas estas generaciones trabajando juntas. ¿Cómo creen que sería? Teniendo a gente terca, gente distraída, gente con complejos de protagonista, gente que con prejuicios, y todos los pones a trabajar. Pues lo mejor que puedes hacer es sacar lo mejor de cada una. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Se estarán preguntando en este punto. Francamente, nada, pero con la Benemérita tiene todo que ver. Tiene todo que ver con la Benemérita. Porque nos enfrentamos a muchos desafíos para empezarla a digitalizar. Recordemos que esta es una institución que tiene 160 años. O sea, ya vieron. Ahora sí que los dinosaurios y Moisés casi les tocó, si nos ponemos a pensar. Entonces, vienen de una generación que es muy apegada a los protocolos. Tiene una manera de hacer las cosas, estatutos. Hay una frase que dijo una vez nuestro actual presidente que dice: cuando hay estatutos no hay duda. Tienes duda, vas, consultas el estatuto y se soluciona tu duda y no hay margen para error. Entonces, imaginémonos a toda esa generación, le cierran la puerta y le dicen: tu única manera de divulgar ya no la vas a poder hacer. A ver cómo le haces, pero no puedes tener gente aquí adentro. Vas a tener que cerrar las puertas. Imagínate. Y justamente a la generación que tiene mucha más tendencia a no querer cambiar las cosas, no querer cambiar su manera de trabajar. Luego, pues ahora empieza esto, ¿no? Sí, seguimos teniendo conferencias presenciales, pero ¿qué hay de la gente que no puede llegar aquí? Por las razones que sea, acaban muy tarde y ya no alcanzan el camión, están trabajando, están en otros estados, cuestiones geográficas. Entonces, la información tan valiosa que se da aquí ya no les llega, ¿no? Ese es el siguiente desafío, el democratizar la información de la Benemérita, que es muy buena. O sea, las mentes más brillantes del estado las he visto aquí y me he sentado a comer papas con ellos en la salita de aquí a un lado, ¿sabes? Y de ahí vienen los prejuicios también tecnológicos, aunado a lo primero, porque de repente, aquí, a partir de aquí pido permiso a hablar en primera persona, porque muchas cosas yo las viví de primera persona. Cuando llegamos a presentar nuestros proyectos desde la biblioteca digital, que fue mi trabajo de ingreso, o en el COVID, decirles: ¿por qué no usan Zoom? Las generaciones de arriba entran en el de que, ¿y por qué? Si siempre estábamos bien así, ¿y cómo le vamos a hacer? Es que yo no sé manejar eso. Entonces empieza a haber un prejuicio digital de que es que ya pasó mi generación, ya no sabemos manejar eso. ¿Para qué nos hacen ir allá? Y de ahí vienen las generaciones de abajo de: es que nunca nos hacen caso, bola de gente idiática, no más quieren hacer las cosas a su manera y nosotros los queremos ayudar y no nos dejan. Entonces, estos fueron lo principal que nos enfrentamos todas las generaciones y la Benemérita en general. O sea, porque todos teníamos ideas, pero necesitamos empezar a buscar maneras de ir trabajando, porque sí, las generaciones de abajo, hablando de X, millennials, centennials, imaginémoslo como que nosotros somos un río, entonces vamos desbocados. Las generaciones de arriba, sea un baby boomer, una generación silenciosa, ellos lo que nos ayudan es a darle cauce a ese ímpetu. Por eso era muy importante que si trabajáramos juntos, sacando lo mejor de cada generación. Los primeros pasos, por ahí del año 2000, no alcanzo a ver allá, pero aquí tengo en mi acordeón. 2013, primer video de YouTube, un trabajo de ingresos sobre los cuchillos Ojeda. Así.
¿Qué sucede? A partir de aquí ya no nada más es, si no pudiste venir por lo que sea, bueno, puedes ir al canal de YouTube a ver la conferencia, y la conferencia se va a quedar, no se va a ver a ningún lado. Entonces puedes estarla aprovechando para seguir consultando, seguirlas viendo. Hay más de 600 conferencias actualmente en el canal de YouTube de todos los temas. Entonces esta también es una invitación para quienes nos están viendo en medios digitales, para que se echen un clavado al canal de YouTube o a las transmisiones en vivo que se hicieron en Facebook en su momento. Entonces aquí están los primeros pasos de decir, bueno, quizá si era así sea importante subirnos al internet, pues a ver qué puede pasar, ¿no? Aquí es donde entro yo. Hola mundo. Ese de arriba es un chiste muy común entre programadores. Es lo primero que aprenden a programar, que el comando y la computadora aparezca el mensaje hola mundo. Que fue hacerles fui parte de un proyecto para hacer una página en línea, una biblioteca digital, porque sí es cierto, es muy importante tener una presencia en redes sociales. Métanse a Instagram, medio mundo se los va a decir y les va a vender cursos carísimos. Pero ¿cuál es el mayor problema de las redes sociales? Que cualquier momento te las pueden tumbar y tienes que volver a empezar a tener otra vez la misma cantidad de audiencia que tenías, el mismo nombre y todo. Y en una página web es mucho más seguro tener esto. Aquí además ya no nada más es, miren, la Benemérita existe en el internet, sino que además quiénes existen. Aquí puedes consultar quiénes pertenecen a ella, en qué capítulos, incluso hay un repositorio de ciertos archivos digitales, una biblioteca digital. Y aquí fue muy padre y fue donde yo empecé también a valorar la experiencia de las generaciones de arriba. Porque dentro del trabajo nos preguntan, me acuerdo cuando lo estábamos presentando los avances, ¿y cómo van a clasificar los libros? Y yo, no, pues vamos a investigar, por no decir que no sabía. Y me acuerdo que me dicen, mira, ahí te va el teléfono de la maestra Sara Velasco, habla con ella. Ella tiene totalmente idea de qué es lo que hay que hacer. Y ahí me enseñó, mira, el código Dewey funciona de esta manera, por eso existe y te va a facilitar mucho las cosas. Fueron 15 minutos de una charla de cómo hacer el código Dewey y otra media hora, 40 minutos de empezar a conocer su historia. Empezar a conocer todo lo que ella ha hecho y sus investigaciones. Entonces era maravilloso porque dije, todo esto tiene que saberlo el mundo, no se puede nomás quedar aquí. O sea, y además gente con tanto conocimiento y con tanta humildad de acercarse y platicarte todo lo que ellos saben, años de investigación en 15 minutos de charla, tomando en cuenta que en otros lados es como, no, es mi investigación y no te la voy a decir porque es o peor aún, nada más entre mis colegas, nomás voy a divulgar entre divulgadores. ¿Y de qué sirve si la información, quienes ocupan tener esa información, no les va a llegar? Por eso fue muy importante que empezáramos a tener presencia aquí ya también en internet como tal, que la gente supiera no solo cómo llegar a Casa CD, sino también a nuestra Casa CD digital. Nos cae la nueva realidad. Entonces yo ingreso en 2019, en diciembre. Llegamos al 2020, la doctora Adriana Ruiz Rasura hace toma de protesta y llegan y le dicen, vas a cerrar puertas y a ver cómo le haces. Entonces este fue el primer acercamiento que hubo para empezar a decir, bueno, pues vamos a tener que darle un giro al canal de YouTube, porque tenemos que seguir existiendo y la sociedad no se puede parar así como así, ¿no? Tenemos 160 años activos como para decir, ya no, hay que esperarnos a ver cuándo se quita la pandemia, si en 2 semanas, 2 meses que pensamos que iban a durar, 3 meses, luego esos meses se fueron a años. Al mundo que tenemos un mensaje muy muy bonito que les recomiendo. No se los voy a platicar porque van a tener que irlo a buscar. Así lo pueden buscar. La creación es una forma de ser libres, ahí en el canal de YouTube. Una de las más bonitas reflexiones, y fue como tal, esta fue una frase que ella me dijo, una nueva realidad, no era la nueva normalidad. La normalidad es muy relativa. Lo que es normal para la araña es un caos para la mosca. Y en este caso no, era nuestra realidad, era lo que estábamos viviendo y nos tuvimos que adaptar de una u otra manera. Lo que empezamos a hacer primero era, ¿sabes qué? Hay que citarlos a todos en un día y grabamos las conferencias como si fuera una conferencia en vivo, pero nada más íbamos a estar la doctora Adriana en calidad de presidencia, el general Clever como secretario, quien fuera a dar la ponencia, Rosy, Alexia, allá que está en las Europas, un saludo Alexia, y yo. ¿Y cómo llegué yo ahí? ¿Cómo caí yo así? Este perfil tan curioso y poco divulgativo. Yo nomás llegué y levanté la mano de que, oigan, tengo un micrófono que se puede conectar a la cámara, ¿le sirve? Y fue de, tal día grabamos, vente.
Y ahí voy con ese, ese micrófono, cuántas anécdotas, cuántas aventuras pasamos con ese micrófono, porque era un micrófono así, es un micrófono corbatero que todavía sirve. Entonces teníamos que estarlo escondiendo así para que no se viera, y de repente pero también buscar una cinta especial para no echar a perder nuestros muebles de madera, y así empezar, ¿no? A pregrabar nuestras conferencias. Pero también nos teníamos que adaptar porque no todo el mundo podía venir. Justamente esta fue la primera conferencia de la Cátedra Latinoamericana durante la pandemia, y ahí pues en vez de nosotros estar todos aquí, fuimos Alexia y yo hasta el despacho de aquel entonces, el que de aquel entonces era el despacho del licenciado Alberto, para que nos hablara sobre el testamento. Entonces le digo, ahí fue cuestiones de que nos teníamos que adaptar y otra vez volver a ver cómo lo íbamos a esconder, dar instrucciones claras de tengan mucho cuidado, no le golpeen a la mesa, no le peguen al micrófono porque se puede descomponer y nomás traemos estar controlando. Ahí ya estábamos, no podíamos controlar el ambiente, y de repente en la oficina de al lado se empieza a escuchar límite y te aprovechas porque sabes que te quiero. Entonces fueron aventuras, pero era como aprender a adaptarnos. Decir, ¿sabes qué? Yo ahorita vemos como yo ahí medio también tengo manejo de edición de audio. Dije, si se escucha muy feo lo quitamos. Pero fue tener que nosotros estar ahí como adaptándonos, estar haciendo el trabajo de las generaciones de abajo de mira, tenemos esta tecnología y la podemos usar de esta manera, y de ahí la generación grande como llevarlos de la mano e irnos ganando la confianza. Aquí fue clave el trabajo de la generación X, porque ellos tenían mucha más confianza. Ellos ya se habían ganado la confianza de los baby boomers, de la generación silenciosa, y entonces nos ayudaban a hacer como esta negociación de a ver, espérate, sí, pero vamos a hacerlo por pasos. Y de ahí viene otra frase muy bonita que yo, la primera persona que se la escuché fue también a nuestra asesora Pilar, que empezamos a reducir distancias que parecían infinitas, porque sí, eran conferencias pregrabadas, pero se perdía este saborcito rico de escuchar o conversar un momento en vivo con nuestros conferencistas. Entonces fue como de, pues hay que aprender a transmitirlas en Facebook, y así fue. Como ya no nada más era transmitir, pregrabarla, sino estabas viendo una conferencia en vivo, y no solo en Facebook, tú te podías conectar a la sesión de Zoom. Entonces, esta fue una de mis conferencias favoritas, fue de las primeras, y era maravilloso porque entonces tú ya estabas dentro del aislamiento conviviendo con más personas con intereses muy similares, y ahí ya podías ver, era maravilloso porque luego veías en las diferentes cuadritos de Zoom familias enteras. Entonces veías al niño que era el que le estaba manejando el Zoom al abuelito para que escuchara la conferencia. Ahí estábamos en varias de las sesiones de directiva o sesiones de trabajo que llegamos a tener, el capítulo juvenil. Era muy padre porque veías así a la familia ayudándole a estarse conectando en Zoom, porque la pandemia no nos permitía juntarnos, ¿no? Así fue como fuimos reduciendo distancias que parecían infinitas. Y claro, la juventud también hizo lo suyo. Nosotros pues teníamos que estar poniendo el ejemplo. No nomás era como llegar y decir, tienen que hacer esto. Pero te viene la gran pregunta, ¿y cómo lo hacen? Y ahí es donde entramos en el capítulo juvenil, a empezar a también poner el ejemplo de decir, bueno, tenemos que estar al nivel de la grande, así le decimos a los miembros de la Benemérita, de decir, tenemos que estar al nivel, tenemos que irles mostrando cómo es que nosotros trabajamos. Y claro, algo que es muy bonito es que mientras la grande en general se dedica a hablar de historia, cosas que pasaron hace cientos de años, a seguir rescatando cosas que sucedieron, en el capítulo juvenil, si bien sí se habla de historia y cosas que pasaron, también nos encargamos de mantener la vista en el presente. Entonces cubrimos todo, hablamos de todo lo que está sucediendo, lo que sucede, y damos pronósticos de lo que podría suceder en algunos casos con base en evidencias. Entonces es muy bonito ver aquí ya cómo empezamos a irnos ganando también la confianza del capítulo de la sociedad grande como capítulo juvenil, empezar a confiar en nosotros.
para seguir trabajando. Claro que no todo fue bello, no todo fue, ay, qué hermoso, y siempre nos hicimos caso, nunca nos peleamos, nunca desconfiamos, pero también, o sea, insisto, y menciono mucho el COVID porque fueron momentos donde un reto enorme de muchos aprender a usar equipo, aprender a usar también programas, aprender a escuchar, aprender a tener una disciplina enorme, pero luego pasó algo. Teníamos las sesiones de Zoom a la que todo el mundo podía acceder y fuimos víctimas de ataques cibernéticos. Nadie nos esperábamos que fuera a suceder. Y fue en vivo, entonces era como nos empezaron a poner audios con doble sentido, imágenes de contenido para adultos. Entonces fue un momento que tuvimos que así cortar esa dinámica y empezar a buscar la manera, ¿no? De sí mediar, pero cuidar la integridad, pues, de una institución tan respetable. Entonces, aún así lo logramos, se tomó la decisión a partir de ese trabajo no fue un trabajo de ingreso, pero fue un trabajo de del capítulo juvenil, precisamente el ataque cibernético. Sabes que se cierra el acceso a Zoom y nada más nos vamos a quedar en redes sociales, que a final de cuentas ahí mucha gente nos ve y mucha gente nos va a estar alcanzando. Y como digo, ¿solamente hubo avances tecnológicos? Claro que no, porque esto fue una bola de nieve que fue creciendo y fue creciendo. Al nosotros ganarnos también la confianza de la Benemérita, al empezar a ver que sí, claro que estábamos viendo el mismo objetivo de divulgar, pues empezamos a tocar temas que en 160 años no se habían tocado, pero claro, siempre respetando las formas. Fue así que tuvimos nuestra primera conferencia sobre los derechos de las personas LGBT, que más allá de un tema de decir si estábamos a favor o en contra, porque algo que aquí no se hace es proselitismo, simplemente es ¿por qué existen los derechos de las personas LGBT? Y ya. Claro que fue un proceso de llegar a nosotros y decir, es que queremos hablar de esto. Y la grande de, ok, no les vamos a decir que no, pero ¿cómo lo van a hacer? Y fue un proceso de todos juntos ir encontrando al ponente indicado con el currículum indicado, justamente para tocar el tema con todo el fondo y la forma que tiene la Benemérita. No sé, o sea, aquí este es uno de los ejemplos más claros de la analogía que hago del río y el cauce. O sea, nosotros llegamos con la innovación, pero ellos nos fueron dando el cauce para hacerlo de la manera más adecuada. Y claro que sé que cómo es la gente ahí en internet de liosa, y es que eso no nomás es inclusión. Pues sí, también hablamos de este otro tipo de inclusión. También, ¿no? Hablamos de actualmente qué está sucediendo con personas que tienen pues algún tipo de discapacidad. También estamos hablando de nuevas maneras de divulgar, qué está pasando actualmente. Y eso es algo, un avance gigantesco que no se hubiera logrado, insisto, sin el trabajo colaborativo de toda la institución aquí presente. Y bueno, pues ya acabamos. Dijera un gran presentador de televisión, amigos, aún hay más. Raúl Velasco. Pues nos seguimos adaptando, seguimos creciendo en diferentes maneras nosotros de seguir divulgando, seguir acercándonos. Esta conferencia fue muy importante porque si bien ya fue ahora en esta nueva generación, en este año precisamente, Jessica, miembro del capítulo juvenil, se encontraba en Ciudad de México. Nosotros estamos aquí en Guadalajara. Entonces, ¿qué hicimos? A través de Zoom, ella era la única que estaba ahí, se conectó desde Ciudad de México. Nosotros estábamos aquí hablando con ella como si ella estuviera presente con todos nosotros. Y se dio la conferencia, que muy importante, esto es clave para todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Hay que aprender a discernir información, así que vayan a ver, está en YouTube y está en Facebook. Entonces, fue uno de los avances más importantes. Claro que también ya empezó a haber más avances, una mejor cámara, ya empezamos a tener un micrófono más adecuado para no estarlo escondiendo abajo de una mesa, así de que no se vea y estar, no sé, de que, ay, se le acabó la pila, córrele. Sí, sucedió. Ahí estábamos yo abajo de una mesa haciendo malabares para cambiarle la batería. Y bueno, esta historia va a continuar. O sea, esta conferencia podría seguir y seguir porque simplemente la conferencia pasada de los fake news fue hace meses. O sea, esta es una historia que sucedió y podría seguir contando muchos ejemplos de cómo
el sacar lo mejor de cada generación, esta disciplina, esta innovación, el alzar la voz, el escuchar, el voltear a ver a todos lados, nos ha ayudado como sociedad, como grupo, a sobrevivir. Simplemente desde el capítulo juvenil ya tuvimos a un presidente que salió del capítulo juvenil, Samuel Gómez Luna, que además la secretaria también salía del capítulo juvenil, al actual secretario también salió del capítulo juvenil. Entonces, imagínense qué hubiera pasado si las generaciones de arriba se hubieran quedado con el prejuicio de que los jóvenes no saben nada. ¿Dónde estaríamos parados ahora? Y bueno, por eso es que esta historia no puede terminar, porque la seguimos escribiendo. Todos los que estamos aquí somos parte de esa historia. Y pues, insisto, si estamos celebrando un 160 aniversario, normalmente en los cumpleaños que se celebra la vida de la persona que está cumpliendo años. Entonces hoy aquí esta conferencia es a manera de una celebración de la vida que hay en la Benemérita. Claro que se recuerda a los que ya no están, pero hoy estamos aplaudiendo y celebrando a los que ya no están. Para finalizar, me voy a dar el lujo de citar una de mis películas favoritas, que es Aquaman y el Reino Perdido, que justamente finaliza diciendo lo que para mí es clave, que es: escribiremos el siguiente capítulo de la historia en vez de su final. A veces parecerá que nuestras diferencias son enormes, pero solo hay que ver debajo la superficie, ver que estamos aquí con los mismos objetivos y aspiraciones, incluso cuando las costumbres sean extrañas y poco familiares. Pero superando nuestros prejuicios, nos haremos más fuertes y aprenderemos de nosotros. Aprovecharemos para crear un mejor futuro para nuestros hijos y nuestra familia. Porque así como esto funcionó en la Benemérita, estoy seguro que si allá afuera hubiera un poco más de apertura a escucharnos entre generaciones lo que tenemos que decir y nuestras maneras de trabajar, estoy seguro que en general la historia del mundo sería una completamente diferente. Muchas gracias y paz mundial. Agradecemos mucho la conferencia del licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, muy interesante. Pues personalmente me encantó mucho cómo iniciaste, porque es importante conocernos, nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, pues para saber cómo dialogar, pero también cómo sacar lo mejor de nosotras. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Tenemos espacio para preguntas, comentarios. Sí, doctora. Yo quiero, en primer lugar, darte las gracias públicamente, Rex, porque efectivamente cuando tuve el honor de ser la presidenta de la sociedad, pues surge el COVID. Y entonces, obviamente nos tuvimos que apoyar con ustedes, con los jóvenes, para poder salir adelante de un tema que nos parecía imposible poder tener la comunicación virtual, y logramos tener hasta, no me acuerdo si eran como 300 o 400 participantes al mes. O sea, era realmente muy grande la cantidad de gente que se estuvo conectando. Y bueno, tengo miles de anécdotas contigo, se nos olvidó ponernos la manera y hay que volver a hacer la grabación, y que el micrófono, y que todas las cosas nos pasaban. Pero yo creo que aprendimos, como tú dijiste, a convivir estas generaciones, y creo que eso fue un gran aprendizaje para mí, y quiero darte las gracias por todo el apoyo que me ofreciste tú y todo tu equipo durante los 2 años de la presidencia. Muchas gracias. Más en línea. Buenas noches. Primero felicitarte. Gracias. La pregunta básica, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue una digitalización de la sociedad? Excelente pregunta, ¿eh? Qué bueno que lo preguntas. Ahorita estamos en un proyecto en marcha ya existimos en YouTube, ya existimos en redes sociales, pero ahora hay que irnos acercando a los nuevos formatos, que son los que más están pegando, para también llegar a las nuevas generaciones. Porque actualmente el nivel de atención de mi generación millennials y los centennials es de 2-3 segundos. Si no los captas en ese rato, ya los perdiste. Además que hay nuevos formatos, que es el formato vertical. Entonces, de tener, así lo traigo aquí. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas de esta manera, de manera horizontal, como en el cine. Pero actualmente con TikTok, los Reels de Instagram, los Shorts de YouTube, todo se ve de manera vertical. Entonces, estamos trabajando, en adaptar algunas de las conferencias al formato vertical y breve, para que la gente vaya, vea, le va a aparecer el short y va a decir: ¿cómo que en México no hubo colonias? A ver, y van a hacer clic.
para ver si es cierta la conferencia. Y también estamos empezando a experimentar con inteligencia artificial, porque no hay que tenerle miedo, es una herramienta. La inteligencia artificial surgió por una inteligencia natural, entonces hay que saberla utilizar y usarla a nuestro favor para los beneficios, o en este caso los objetivos que tenemos en la Benemérita. Eso es lo que tenemos más en mente y más cerca de lo que esperas. Quién sabe, posiblemente la próxima semana, no lo sabemos. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, agradecemos nuevamente la participación del licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez. A continuación solicitamos a nuestra asesora, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, de lectura al reconocimiento a nuestro conferencista. Con mucho agrado y una felicitación, me toca entregarte este reconocimiento, que lo hago con mucho gusto, con mucho cariño, Rex, agradeciéndote principalmente tu dedicación desde tu ingreso a este capítulo. Eres de las personas que más asiste, más participa, y ese deseo de comunicar y de hacer que el capítulo siga vigente y siga haciendo cosas, ¿no? Ciertamente tenemos pues la dificultad de algunos de los jóvenes que pertenecen al capítulo, que trabajan, estudian o que no pueden llegar, pero son quienes también están a través de las redes viéndonos y participando de esto. El reconocimiento dice así: Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864. Debo decirles además, esto no lo dice el reconocimiento, pero es correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada en 1833 por un jalisciense, don Valentín Gómez Farías, siendo presidente de la República. Entonces, desde el inicio de su fundación, ha habido participantes jaliscienses en la sociedad. Instalada en Jalisco, 160 años, participando dentro de la sociedad desde 1833. Continúo con la lectura. En el marco del 160 aniversario de su instalación en Jalisco, otorga el presente reconocimiento al licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Un crossover de generaciones digitalizando a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 19 de septiembre de 2024, firma la licenciada Alma Montserrat Gómez Sepúlveda, secretaria interina, y su servidora, María del Pilar Sánchez Alfaro, en calidad de asesora del capítulo juvenil. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, antes de pasar a la sección de avisos, nos gustaría hacer algunos agradecimientos especiales. Agradecemos a la doctora Adriana Ruiz Rasura, al maestro Samuel Gómez Luna Cortés y a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, asesora adjunta del capítulo juvenil, por su asistencia a esta conferencia. Bueno, ya como parte de los avisos, les invitamos el próximo martes 24 de septiembre a las 20 horas en este mismo espacio a la presentación del trabajo de ingreso del doctor José Guillermo Vallarta Plata con el tema Concepción del Sistema de Gobierno en el México Independiente. Asimismo, el viernes 27 de septiembre a las 13:30 horas se llevará a cabo en nuestra solemne sesión académica el 160 aniversario de la instalación en Jalisco de nuestra benemérita institución. Al término de esta sesión les invitamos al convivio que tenemos preparado para seguir compartiendo con nuestro conferencista.
En este momento solicito a nuestra asesora realizar el cierre de esta sesión. Sí. Bueno, pues nuevamente gracias a mis compañeros expresidentes, la doctora Adriana, el maestro Samuel Gómez Luna, por estar aquí acompañándonos. Realmente su presencia nos emociona y nos revitaliza, ¿no?, para continuar con estas actividades, que ciertamente pues pasamos muchas cosas juntos. Este capítulo juvenil nació ya hace 29 años como propuesta de unos chiquitos de 6 a 8 o 10 años, que, o sea, nació como capítulo infantil primero, y porque justamente lo que mencionaba Rex en esa conferencia que titulé Del autobús a la nube, íbamos de viaje en el autobús a algún lugar, no recuerdo exactamente dónde, y los chiquillos, hijos o familiares de socios, me dijeron: oye, ¿y por qué no podemos ser como los grandes? ¿Por qué no podemos tener un presidente y un secretario y dar conferencias? Así nació el capítulo juvenil. Rex comentaba algo de esto, como de qué hubiera pasado si no se le hubiera hecho caso a los jóvenes. ¿Qué hubiera pasado, me pregunto yo, si no hubiera hecho caso a esos pequeñitos inquietos? Tuve todas las opiniones que ustedes se puedan imaginar, la mayoría negativas. Estás loca, ¿qué vas a hacer con tu kinder aquí en la sociedad? ¿Sí? Pero yo seguí, insiste, hasta que logré que formaran parte de esa cuadratura y de esa formalidad, que ya como capítulo juvenil, porque ya habían crecido para entonces, ya eran jóvenes, entonces ya como capítulo juvenil, integrarlos como parte del estatuto de la Benemérita. Realmente creo que ha sido uno de los grandes aciertos que se hubiera aprobado, porque si no, esta sociedad no podría seguirse renovando y revitalizando. Seguimos aprendiendo, aprendemos mucho mutuamente unos de otros, como lo dijo Rex, y nos seguimos fortaleciendo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, a quienes nos acompañan en redes sociales, también les agradecemos su presencia, y siendo las 8:50 de la noche, damos por clausurada esta sesión académica. Muchas gracias, buenas noches, los invitamos al convivio aquí en nuestro salón adjunto.